El universo en el que vivimos está lleno de curiosidades, de las que es muy posible que el ser humano jamás llegue a entender. Ecuaciones matemáticas programadas profundamente en lo que modernamente le hemos estado llamando la Matrix, producen, de manera inexplicable, coincidencias absolutamente increíbles y casi imposibles de creer. El tema a continuación está profundamente relacionado con otros temas esotéricos y misteriosos de los que nos encanta hablar en este canal. Pues las coincidencias de las que hablaremos a continuación cabrían perfectamente en otros temas como lo son los universos paralelos, los viajes en el tiempo, el efecto Mandela y uno de nuestros favoritos, la teoría de la simulación. Si quieres que hagamos videos acerca de estos temas, asegúrate de darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Y ya, sin más preámbulos, a continuación les presentamos algunas de las coincidencias más increíbles de la historia, y otras más contadas por usuarios del Internet alrededor del mundo. Anne Parrish. La historia que le pasó a Anne Parrish es conocida como una de las coincidencias más increíbles. Anne Parrish era una escritora estadounidense que vivió en el siglo XX. Un día, mientras paseaba por las calles de París con su esposo, decidió entrar en una librería. Mientras miraba los estantes, sus ojos se detuvieron en un libro antiguo con una portada familiar. Lo abrió y comenzó a leer, y de repente se dio cuenta de que era uno de sus libros favoritos de la infancia, Jack Frost and Other Stories. Parrish estaba emocionada y sorprendida al mismo tiempo, ya que ese libro tenía un significado especial para ella. Lo había leído hacía mucho tiempo y nunca había pensado que lo volvería a encontrar. Su esposo le preguntó si quería comprar el libro, pero ella vaciló, dudando si debería gastar el dinero en un libro que ya había leído. Sin embargo, finalmente decidió comprarlo y al llegar a casa, se sentó a hojearlo y recordar viejos tiempos. Mientras revisaba las páginas, descubrió algo aún más increíble. En la primera página había una dedicatoria escrita por su madre con su nombre. Era el mismo libro que había tenido en su infancia, y al parecer, de alguna manera, había llegado a Francia. El rey Humberto. En una ocasión, el rey Humberto I de Italia decidió ir a almorzar a un restaurante. Inmediatamente se percató de que el dueño del establecimiento tenía un asombroso parecido a sí mismo y decidió entablar una conversación con el señor. Para su sorpresa, ambos tenían numerosas cosas en común. Para empezar, ambos habían nacido el mismo día, el 14 de marzo del 1844, y en la misma ciudad. Ambos se habían casado con una mujer llamada Margarita, y el señor habría inaugurado el restaurante el mismo día de la coronación del rey. Lo más extraño fue que en julio del año 1900, el dueño del restaurante murió debido a un accidente de bala, y más tarde ese mismo día, el rey fue asesinado por un extraño mientras caminaba en la ciudad. Edgar Allan Poe y la barca. La coincidencia entre el libro de Edgar Allan Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, y el barco llamado The Mignonette, es un ejemplo fascinante de cómo los eventos reales a veces pueden imitar la ficción. En el libro de Poe, el protagonista Arthur Gordon Pym zarpa en un barco llamado Grampus, que eventualmente queda varado en el mar. Los sobrevivientes son obligados a recurrir a medidas extremas para sobrevivir, incluyendo el canibalismo. En 1884, un barco real llamado Mignonette zarpó desde Inglaterra y también quedó varado en el mar. Los 4 tripulantes, enfrentándose a las mismas circunstancias desesperadas que los personajes en el libro de Poe, también recurrieron al canibalismo para sobrevivir. La coincidencia entre la historia ficticia de Poe y los eventos reales en el Mignonette plantearon preguntas acerca de la influencia de la ficción en la vida real y hasta qué punto nuestra imaginación puede moldear nuestra realidad. También destaca el poder de la narración y el impacto que una historia bien contada puede tener en el mundo que nos rodea. En general, la coincidencia entre el libro de Poe y el Mignonette es un ejemplo notable de cómo los eventos reales a veces pueden imitar la ficción y cómo nuestra imaginación puede tener un impacto poderoso en el mundo. Laura Baxter y los globos. La coincidencia de Laura Baxter y los globos es un ejemplo conmovedor de cómo las coincidencias pueden unir a las personas y crear conexiones inesperadas. Laura Baxter era una niña de 10 años del Reino Unido que soltó un globo lleno de helio con su nombre y dirección adjuntos con la esperanza de encontrar a alguien con quien pudiera intercambiar cartas.
Para su sorpresa, a 140 millas de distancia, otra niña de 10 años encontró el globo en el patio de su casa. Esta niña también se llamaba Laura Baxter. Las dos niñas comenzaron a escribirse y eventualmente se conocieron, descubriendo que ambas tenían el mismo nombre, ambas vivían en Staffordshire y ambas tenían padres llamados Richard. El día en que se conocieron, ambas tenían la misma ropa, el mismo corte de pelo y hasta el mismo peso. Ambas tenían las mismas mascotas, un conejo gris, un perro labrador negro y un conejillo de Indias. Esta coincidencia fue ampliamente reportada en los medios y capturó la imaginación de personas en todo el mundo. Coincidencias presidenciales. Thomas Jefferson y John Adams fueron dos de los fundadores más importantes de Estados Unidos y dos de los primeros presidentes de la nación. Además de su legado político, también están vinculados por una serie de increíbles coincidencias. Una de ellas es que ambos murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826, el 50º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Esta coincidencia es aún más sorprendente teniendo en cuenta que los dos hombres habían tenido una relación tensa durante muchos años, pero finalmente se reconciliaron antes de morir. Otra coincidencia es que ambos habían servido como ministros plenipotenciarios en Francia durante la Revolución Francesa, y más tarde, ambos fueron elegidos como presidentes consecutivos de Estados Unidos. Además, ambos hombres eran conocidos por su amor por la lectura y la educación, y ambos tenían bibliotecas impresionantes. También tenían intereses similares en la agricultura y la arquitectura, y ambos construyeron sus propias casas, Monticello y Quincy, que son ahora patrimonio nacional. Jim Lewis y James Springer. Jim Lewis y James Springer son dos hombres que aparecen en un estudio célebre sobre la genética y la herencia. Este estudio, conocido como el estudio de los gemelos Gem, es uno de los primeros estudios en profundidad sobre la influencia de los genes y la personalidad humana. Los dos hombres eran gemelos idénticos que habían sido separados al nacer y criados en familias diferentes. Cuando se reencontraron en la edad adulta, se encontraron con una serie de sorprendentes coincidencias en sus vidas. Por ejemplo, ambos se habían casado 2 veces con mujeres llamadas Lenda, ambos habían tenido perros con el mismo nombre y ambos habían trabajado como policías. Además, ambos tenían problemas similares con la ansiedad y la fobia social, y ambos habían estado en terapia por separado para tratar estos problemas. Este estudio es importante porque sugiere que la personalidad humana puede estar influenciada por factores genéticos y ambientales, y que las similitudes entre los gemelos idénticos pueden ser atribuidas a factores genéticos comunes. ¿O es esto tan solo otro fallo en la Matrix, al que nosotros llamamos coincidencia? El famoso actor Anthony Hopkins es un actor británico conocido por su papel en las películas como El silencio de los corderos, entre otras. La historia dice que Anthony Hopkins aceptó un rol en la película La chica de Petrovka, una película basada en una novela de Jorge Pfeiffer. Para familiarizarse con su rol, se puso a buscar una copia de la novela, pero no la encontró en ninguna tienda de libros en Londres. Cuando al salir de una librería, encontró una edición antigua de La chica de Petrovka en una banca en la estación del tren. Increíblemente, el libro pertenecía al mismo Jorge Pfeiffer, autor de la novela, y estaba llena de notas y anotaciones del autor. Aparentemente, le habría dado sujetar el libro a un amigo mientras abordaban un vehículo. La fotografía de 1914. Esta coincidencia se refiere a una fotografía que una madre alemana tomó a su hijo en 1914, justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta la llevó a revelar, pero en esos días, al estallar la guerra, se le hizo imposible regresar y recuperar las fotos reveladas. Años más tarde, la misma señora compró una película para fotos, pero en otra ciudad de Alemania, a más de 100 millas de distancia. Luego de haber tomado sus fotos, las llevas a revelar y para su sorpresa, resulta que en las fotos que tomó había una doble imagen de las fotos de su hijo, que ésta había tomado años atrás. Aparentemente, al estallar la guerra, la película original nunca fue revelada y se revendió como nueva, para llegar de manera increíble a manos de su dueña original. ¿Coincidencia? ¿O destino? Las siguientes
Fueron tomadas de usuarios de Internet que son lo suficientemente amables para compartir sus experiencias con el mundo. Mi otro acompañante. En una ocasión estaba acompañando a mi pareja, observando el paso de una banda de música por una calle. Había bastante público en ambos lados de la vía. En un momento dado, me percaté de la presencia en el otro lado frente a nosotros de una mujer que era físicamente idéntica a mi acompañante. Hasta el punto de que por una décima de segundo dudé de si había cruzado al otro lado sin yo percatarme y giré la cabeza para asegurarme de que seguía a mi lado. Ella también la había visto y me di cuenta de que las dos se observaban por unos segundos con cara de desconcierto. Fue algo realmente extraño, porque el parecido era asombroso. No solo el rostro, también la complexión corporal, la estatura, la forma de llevar el cabello recogido en un moño hacia arriba con una cinta, incluso la ropa, ambas llevaban unas blusas parecidas. Fue una coincidencia muy extraña, no recuerdo otra similar, ella tampoco. Cada vez que pasamos por aquel lugar creo que los dos lo recordamos aunque no lo mencionemos. Fechas imposibles. Un día estaba en una cena y al lado derecho mío estaba sentado un hombre que no conocía, y a mi lado izquierdo estaba sentada una mujer que tampoco conocía. Pues bien, mientras conversaba con ellos les pregunté su fecha de cumpleaños. El hombre dijo, el 13 de diciembre y cuando le pregunté a ella me dijo el 22 de julio. Ahí quedé estupefacto pues resulta que el 13 de diciembre era el cumpleaños de mi hermano fallecido varios años atrás y el 22 de julio era el cumpleaños de mi mujer que también había fallecido un par de años atrás. ¿Qué posibilidades hay de algo así? El hombre de su vida. Una mañana del fin de semana antes de Halloween, mi hija de 13 años se me acercó y me dijo, mamá, hoy voy a conocer al hombre con el que me casaré. ¿Cómo puedes saber eso? Le pregunté a mi hija, que nunca había estado loca por los chicos como sus amigas ni había tenido un novio o una cita. Esta responde, porque he estado rezando y preguntando a Dios con quién me casaré, y esta mañana cuando estaba orando, Él me dijo que hoy conocería a mi futuro esposo. Esto lo respondió con naturalidad. No hace falta decir que el miedo hizo que mi corazón diera un vuelco. Mi impresionable hija creía en la loca idea de que sería un día interesante y aterrador para mí. Hoy sin duda la mantendría cerca de mí y la vigilaría todo el tiempo. Sabía que esa noche teníamos planes de llevar a mi hija y sus amigas a una casa embrujada. Le pregunté si creía que se iba a casar con uno de sus amigos. Ella dijo, no, estoy segura de que será alguien totalmente nuevo y que nunca he conocido antes. Nada memorable pasó en todo el día. Pero esa noche, la fila que espera para entrar a la casa embrujada llegaba calle abajo y daba una vuelta alrededor de la manzana. A los niños no pareció importarles, se pusieron en la fila y hablaron con otros con quien tenían cerca. Estuve muy pendiente de mi hija, que es extremadamente atractiva. Esa noche analicé con recelo a cada chico que hablaba con ella. Finalmente, nuestro grupo de adolescentes pudo entrar. Yo estaba detrás del grupo y directamente detrás de mi hija. El paseo por los corredores negros y sinuosos fue oscuro, aterrador, divertido y largo. De repente, un hombre disfrazado de parca saltó justo enfrente de mi hija y la asustó tanto que gritó y cayó hacia atrás, y encima de aquellos detrás de mí. La parca nos ayudó a todos, y notando la reacción extrema de miedo de mi hija, salió de su personaje, para ofrecernos salir a escondidas por una salida lateral. Ella dijo que no bastaba hacer eso, y seguimos adelante, avergonzados. Esa noche, mi hija estaba tan decepcionada cuando dijo, estaba tan segura de que Dios me dijo que lo conocería hoy. 10 años más tarde, mi hija fue la dama de honor de la boda de su mejor amiga, y dio un hermoso brindis y una oración en la boda. Uno de los hombres que asistieron al novio era de otro estado, y se interesó por mi hija, enviándole correos electrónicos y llamándola después de la boda. Finalmente se comprometieron y se casaron. Después de casados, estábamos sentados hablando, y surgió el tema de las casas embrujadas. Mi yerno dijo que una vez había ayudado a hacer un trabajo en una casa embrujada en un antiguo edificio de supermercado, cuando pasó un año en nuestra ciudad. ¿De verdad?, preguntó mi hija, y este dijo, sí, y tuve que disfrazarme de la parca.
Comparando notas, descubrieron que el año exacto que había pasado en nuestra ciudad fue el año en que mi hija tenía 13 años. Cuando le preguntamos si recordaba un incidente en la casa embrujada con una niña asustada, no estaba seguro, ya que todas las chicas jóvenes gritan. Pero cuando escuchó que ella me derribó a mí y a los demás y él salió de su personaje, para después ofrecer ayuda por una salida lateral, entonces dijo, ¿esa eras tú? Así fue que mi hija conoció a su futuro esposo ese día. ¿Coincidencia? ¿O intervención divina? Si te gustó este video, recuerda darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos en el siguiente video.